Gata Negra presenta. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Y bueno, estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen y estamos muy contentos y muy emocionados por todos los comentarios que nos han hecho, todas las sugerencias que bueno, ya estamos trabajando en ellas, queridos escuchas. Y en esta cabina nos encontramos Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Querida Guadalupe, el día de hoy pues vamos a hablar acerca de un caso inquietante, un caso que de alguna manera pues está enraizado en un ser, pues yo diría prácticamente arquetípico ya del folclore de muchos pueblos, y es el vampiro. El vampiro, que este ser bebedor de sangre, este ser sobrenatural, que de acuerdo al diccionario Oxford es el reviniente que regresa de la tumba para acechar a las personas que le rodearon en vida y para alimentarse de su sangre. La sangre, como en muchas ocasiones hemos hablado, la sangre sinónimo de vida, cuya ausencia significa la muerte y que tiene muchísimas connotaciones para todos los pueblos. Además que psicológicamente el color rojo de la sangre nos remite completamente a lo pulsional. Y hemos de mencionar que lo pulsional desde el aspecto psicoanalítico tiene dos vertientes o dos caminos. Uno es hacia la muerte y la otra es hacia la vida, es decir, hacia lo tanático o hacia lo erótico. Exacto. Pero los dos son pulsionales y curiosamente ambos se conectan con este color rojo, por eso es tan importante en la vida, digamos, por toda esta parte pulsional del hombre. Tienes razón, y en el mito del vampiro también converge de manera muy importante esos dos aspectos: la muerte y la sensualidad, el eros y el thanatos. El vampiro de alguna manera, bueno, pues es una criatura que está presente en prácticamente todas las culturas del planeta, desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma, en las leyendas hebreas. En un programa anterior mencionábamos acerca de Lilith, la primera figura relacionada con el vampirismo femenino. Tenemos vestigios en China, en Mesopotamia, en nuestra propia cultura, en el México prehispánico. En el Popol Vuh encontramos alusiones a criaturas bebedoras de sangre. Entonces es un mito que está presente, es un mito que incluso los niños conocen. Y la figura del vampiro de alguna manera es popular para todos nosotros gracias a las bellas artes, gracias al cine, gracias a la literatura. Jorge Bergoengoitia, este escritor, decía en alguna ocasión que la gente común sabe más de los vampiros que de los otomíes. Y es cierto, o sea, queridos escuchas, muy verdadero. Yo creo que si a cualquiera de ustedes les pregunto ¿qué es un vampiro?, me pueden dar una idea muy clara acerca de su estructura. Es un ser nocturno, se alimenta de sangre de las personas, le ahuyenta la luz del sol, le teme al ajo, a la cruz, al crucifijo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos me pueden decir dónde están asentados los otomíes? La cultura otomí, que lo componen, etcétera, ¿no? Es bueno. Pero la figura de la que vamos a hablar el día de hoy está pues íntimamente relacionada con el mito del vampiro. Porque más allá de tratarse de un vampiro ficticio, se trata de un vampiro de la vida real, obviamente en el sentido pues alegórico, porque sus acciones, sus crímenes, la naturaleza de las atrocidades que cometió nos remiten a este ser. Sí, porque él lo que hacía y los crímenes que cometió siempre giraban alrededor de la sangre. Exactamente. Pero ¿qué te parece si nos introduces hacia el caso? Bueno, este sujeto del que vamos a hablar el día de hoy, que es Richard Trenton Chase, mejor conocido como el vampiro de Sacramento, cometió
no como los asesinos seriales, bueno, algunos que cometen 200, 300 crímenes, 40. Él fueron relativamente poquitos, pero demasiado contundentes. Bueno, Exacto. ¿qué pasa? Sucede que la noche del lunes 23 de enero de 1978, un veterano de la policía acerca de homicidios, Russ Vorpagel, Ajá. atiende un llamado. Ajá. Llega a la casa de un señor que era un chofer de una lavandería. El cuate tenía 24 años. Muy chavito. David Wallin, exactamente. Ajá. Estaba muy joven. Y bueno, él llega a su casa y cuando sube las escaleras y llega a la recámara, a la habitación, bueno, se encuentra con un escenario completamente espeluznante, atroz y sanguinario por demás. Ajá. Encuentra a su mujer, quien tenía 3 meses de embarazo, esta chica llamada Terry, Ajá. acostada en su cama, Ajá. abierta en canal, Ajá. con las vísceras sacadas, algunas se veían mordidas. Ajá. Fuera tenía también cortaduras en los muslos. Ajá. La habían sacado, bueno, la habían vaciado, ¿no? Ajá. Tenía mordidas, bueno, era una cosa espantosa, realmente, sangre por todos lados y además algo demasiado desorganizado para esto. Digo, este veterano que ya llevaba años en el departamento de homicidios del FBI quedó atónito, Ajá. quedó completamente frío ante el cuadro. Entonces se podrían empezar a dar una idea de con quién estaban tratando, con alguien sanguinario, con alguien que no le temblaba la mano en el sentido de matar, extraer las entrañas y ultrajar, porque además, en otros casos sodomizaba. Ajá. Era algo realmente terrible, ¿no? Y algo de lo que más le llamó la atención a los investigadores es que encontraron varios recipientes, algunos de ellos de yogur, de estos envases plásticos desechables, con sangre de la víctima. Encontraron indicios de tipo seminal en las víctimas, lo cual significaba que la habían violado post-mortem repetidamente. Entonces, pues esto escandalizó completamente, ¿no? El hombre, Vorpagel, se dio cuenta que era un crimen que rebasaba todos los parámetros de los asesinatos cometidos en la localidad, y fue como decidió involucrar a un viejo amigo suyo, que pues es una figura recurrente y admirada por nosotros aquí en Testigos del Crimen. Es casi nuestro ídolo. Exactamente, que es Robert Ressler, el hombre que durante 20 años trabajó para el FBI cazando asesinos seriales y que acuñó el término. Pero bueno, vamos a saber un poco más acerca de el perfil que hizo Robert Ressler a partir de los indicios que localizó en la escena del crimen. Pero eso, ¿qué te parece, Guadalupe, si nos lo comentas después de una pausa? Claro que sí. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen. Comentábamos acerca de que Robert Ressler se incorpora al caso a petición de su antiguo amigo Russ Vorpagel. Y Ressler emite un primer perfil acerca del agresor. En base a la interpretación de los indicios, él deduce, y lo tomamos directamente de su libro, El que lucha con monstruos, un libro donde plasma sus vivencias a lo largo de 20 años cazando asesinos en serie para el FBI. Él dice que el agresor de Terry Wallin debía ser un hombre blanco de entre 25 o 27 años, de complexión delgada y aspecto descuidado. Él dice que su hogar debe de estar extremadamente desordenado y que ahí se puede localizar evidencia del crimen. Dice que puede presentar historiales de enfermedades mentales y que probablemente ha utilizado drogas. Él dice que puede ser un sujeto solitario, no asociado con otros hombres o mujeres, un tipo antisocial, que probablemente pasaba gran parte de su tiempo en su propia casa, donde vivía solo. Él decía que era un sujeto desempleado,
que posiblemente recibió un cheque de discapacidad de estos que se ofrecen en Estados Unidos. Él decía que si vivía con alguien, seguramente sería con sus padres, pero que esto último era improbable. Y finalmente, él dice que no podían tener antecedentes militares y que seguramente tenía una educación universitaria trunca y que probablemente sufría de una o de varias formas de psicosis paranoides. Pues esto nos da muchísimas pautas, ¿no? Para interpretarlo. ¿Tú qué opinas de este perfil, Guadalupe? Bueno, estamos hablando de una persona completamente desorganizada. No solamente desorganizada en el afuera, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña distinción cuando hablamos de afuera y adentro, ¿no? Afuera, bueno, van a ser obviamente todas estas partes que en lo que vivimos, en lo que convivimos comúnmente, y lo de adentro, bueno, toda nuestra organización psíquica, emocional, interna. Bueno, este sujeto era una persona desorganizada internamente, y esta desorganización interna la llevaba también en el afuera. Es alguien obviamente sin manejo de límites, sin una disciplina marcada o pautada desde la infancia, lo que nos empieza a indicar que fue un niño bastante abandonado, que no fue tomado en cuenta, o que simple y sencillamente era como para los papás no existía. Ajá. Así de plano, ¿no? Nos habla también de alguien que no logró formar una estructura firme o sólida internamente, por lo tanto cualquier cosa. Hagan de cuenta, hablando de estructura, yo siempre pongo el ejemplo en clases, mis alumnos, etcétera, como de estas casas de los 3 cochinitos. Ajá. Recordamos el cuento, ¿no? Sí. Uno tenía su casa de paja, el otro de madera y el otro de cemento, ¿no? Pero ladrillos. Y la estructura personal, la estructura interna, hagan de cuenta que es como estas casas. E imaginen la estructura interna de esta persona, Chase, como la de paja, pero con muy pocas pajas. Entonces, cualquier ventarrón o cualquier briznita, pues le iba a afectar. Claro. Y es lo que pasaba con él, ¿sí? Entonces, además de estar tan desprotegido, pues cualquier cosa se puede infiltrar y generar en él ideas, que es parte de lo que menciona Ressler, como una forma de psicosis paranoide. Entonces, cualquier idea extraña la podía adoptar y desde ahí generar ciertos delirios. Los delirios son estructuras o ideas a veces muy bien elaboradas, que son resistentes a la lógica común. Es decir, yo soy Napoleón, por ejemplo, de las más lógicas, digo, de las más comunes. De las más habituales. De las más habituales. No, tú no eres. Para la persona eso es, y punto. Por eso es resistente a la lógica, porque está armado de tal forma que para esa persona es real y verdadero, y se construye y se forma con base en eso. Este cuate, Chase, se manejaba con base en este tipo de delirios y de cosas. Ahora bien, ¿con base desde dónde? Pues de esta infancia abandonado, solitario. Parte de lo que se conoce de él es que él mataba animales, chupaba la sangre, tiene una madre esquizofrénica y alcohólica, el padre los abandona cuando él era muy pequeño. Y él empieza con visitas al psiquiátrico y con estancias, y hemos de recordar que cada visita al psiquiátrico, cada internamiento va causando mayor dolor, y además es deplorable cada vez que van saliendo de los psiquiátricos, y fue lo que pasó con Chase. Entonces aquí chupa la sangre de los animales, cree que le van a hacer daño, cree que hay conspiraciones por todos lados. Entonces él empieza a desarrollar todo este cuadro, y cuando sale pues no tiene a dónde ir. Uh-huh. Y entonces pues se encuentra en una casa solo, abandonado, y mucho de este perfil que maneja Ressler, en donde él internamente está abandonado pero está desorganizado afuera, como un reflejo de lo que pasa adentro y adentro, ¿no? Y sobre la desorganización, yo creo que es importante destacar su modus operandi. El tipo deja huellas dactilares en la casa, deja semen, es decir, está dejando su DNA, es decir, es el criminal desorganizado que no se esfuerza por ocultar su identidad a los investigadores. En el momento en que hubiese un sospechoso, todos estos elementos se podían comparar y por principio de asociación vincularse directamente con el hombre que perpetró estos crímenes. Pero finalmente
obviamente el horror no termina aquí. Se crea se forma pues una verdadera euforia en Sacramento, California, una comunidad suburbana. El caos pues llega a un punto límite cuando 3 días después, es decir, el jueves 26 de enero del 78, nuevamente el asesino vuelve a matar. Esta ocasión, las víctimas fueron una mujer de 36 años llamada Evelyn Miroth, su hijo Jason, un amigo de la familia llamado Daniel Meredith, de 52 años, y el asesino secuestra a un bebé de 22 meses de edad, Michael Ferreira, sobrino de la víctima principal de Evelyn, y esto pues aumenta la alarma y aumenta la presión para que los investigadores lleguen hasta el asesino. Pero ¿qué te parece si vamos al desenlace de la historia después de esta pausa? Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen. Y bueno, completamente sorprendidos y yo la verdad asqueada por todas las cosas que hacía este hombre, ¿no? Y pues en este segundo crimen el asesino introdujo algunas variantes. En este caso la policía encontró que el asesino había disparado un arma de calibre 22 en contra de las personas. La mujer era la víctima primaria. Con ella de vuelta se ensañó, la abrió en canal, extrajo y mutiló órganos internos, el mismo patrón de que bebió su sangre. El agresor se encontró indicios de que también había sido violada post-mortem por el agresor en repetidas ocasiones porque había una pues cantidad inusual de líquido seminal. Entonces pues obviamente la policía tenía un equipo impresionante desplegado en toda la zona. Estaban muy alarmados porque el bebé había desaparecido, niño de 22 meses que estaba vigilando Evelyn Miroth, estaba de babysitter. El asesino comenzó a cometer errores. Se robó la camioneta de la mujer. Por la cantidad de sangre que localizaron en la cunita del bebé y por la cantidad de sangre que encontraron en la camioneta que coincidía con el tipo del bebé, pensaban que debía de estar muerto. O sea, la suma era demasiado alarmante como para suponer que podía seguir vivo. Y la camioneta fue encontrada muy cerca de la casa de Evelyn Miroth, a 1,5 kilómetros, que era también en la inmediación de la casa de Terry Wallin, lo cual le permitió a Ressler reafirmar su perfil. Y él tenía la idea de que el asesino vivía en la misma zona, que conocía muy bien la localidad. Pero definitivamente la mayor aportación fue el testimonio de una chica llamada Nancy Holden, quien el mismo jueves se encontró con un antiguo amigo suyo de la preparatoria que trató de secuestrarla. Ella lo vio con la camisa bañada de sangre y por la extrañeza del encuentro, ella le dio parte a las autoridades al haber enterados por todos los medios de comunicación de los asesinatos, y pues esto inmediatamente puso a la policía tras la pista de Richard Trenton Chase. Hicieron un operativo impresionante, discreto, a las afueras de su domicilio, y pues el tipo se dedicaron a esperarlo hasta que llegara. Él llegó muy campante, con una caja de herramientas que estaba llena de sangre. El tipo, en cuanto vio a un oficial de la policía que estaba de encubierto pero que sospechó, el tipo emprendió una carrera hecho el demonio. La policía inmediatamente supo que era él su hombre, lo capturaron. Lo cual también lo que nos empieza a indicar es que sí sabía que lo que hacía estaba mal, exactamente, ¿no? Primer punto. Y pues al allanar su casa, todos los hallazgos macabros que hicieron. Primeramente encontraron la pistola calibre 22, encontraron en su refrigerador tupperwares con restos de los órganos internos de las víctimas. Sí, todo esto que congelaba o que dejaba en la... ¿cómo se llama? Fuera en las mesas, que muchos ya estaban echados a perder, otros como preparados. Una cantidad impresionante de collares de mascotas, gatos y perros fundamentalmente, que él se robaba de la zona. Encontraron muchas prendas de ropa interior femenina, robo fetichista. Sí. Encontraron muchos recipientes con sangre, tanto humana como animal. Y pues el tipo, no había ninguna controversia de que él era el asesino, que los medios bautizaron como el
vampiro de Sacramento. Sí, porque además encontraron evidencia de, así como lo había mencionado Ressler, de cosas de la víctima las van a encontrar en su casa y en efecto, ¿no? Uh-huh. Creo que recuerdo por ahí un collar o una ropa, la cartera de Daniel Meredith. Sí. Encontraron muchos indicios y pues obviamente esto era incontrovertible que él era el responsable. Y efectivamente, de acuerdo a lo que había dicho Ressler, el hombre vivía de un cheque de discapacidad por estas deficiencias, esos trastornos mentales que él se trataba en diversas clínicas. La casa era un chiquero. Su propio automóvil del sujeto, que tenía un automóvil, era también una chatarra llena de cajitas del McDonald's y bolsitas de comida rápida. Todo el perfil se fue cumpliendo cabalmente. Entonces, pues esto obviamente habla acerca de la valía que tiene la labor del perfilador en un caso de este tipo. Pues finalmente Richard Trenton Chase es encontrado culpable de todos sus crímenes. Se demuestra que él en el 77, un año atrás, disparó como ensayo a un vecino desde su automóvil en movimiento, le disparó a un hombre con una pistola calibre 22 también, y el hombre es sentenciado a la silla eléctrica. Del penal de San Quintín lo trasladan al hospital de Vacaville para criminales dementes, donde pues obviamente el tipo no va a esperar la ejecución. Sí, él se suicida con una sobredosis de pastillas que le estaban dando, que eran antipsicóticos y algunos antidepresivos. Se cree que los fue juntando y ya cuando consiguió una cantidad letal se las tragó, literal, y se suicida. Y la cuestión es, cuando Robert Ressler, durante estas arduas entrevistas que él hace a Richard Trenton Chase en el hospital psiquiátrico, le pregunta ¿cómo elegías a tus víctimas? Y eso fue el aspecto que más llamó la atención. Él decía que simplemente iba de casa en casa y que la casa que encontraba con la puerta abierta significaba que podía pasar y que lo estaban invitando. De igual manera que en el mito del vampiro, el vampiro solamente puede acceder al hogar cuando se le invita. El hombre, otro aspecto inquietante es que en su casa encontraron un calendario marcado con 40 fechas más de 1978, presumiendo que en esas fechas él iba a volver a matar. Afortunadamente, nunca sabremos si Richard Trenton Chase pudo haber cometido todos los crímenes que tenía planeados. Sí, pero de aquí antes de despedirnos, bueno, es plantear por qué fue todo esto. Él armó todo un delirio en esta psicosis paranoide. Él creía que los extraterrestres, había rollos de conspiración de nazis con extraterrestres. Y que estaban en su preparatoria. Exacto, que estaban en su preparatoria, pero que además le iban a hacer daño a él y a la humanidad y que querían exterminarlos. Y él, uno de los delirios que desde pequeño fue generando y que se fue agravando, obviamente, hasta que murió, es que su corazón se estaba achicando y que por eso tenía que comer vísceras para que su corazón se siguiera regenerando, igual que la sangre. Él sentía, o sea, él lo que pensaba es que su sangre se estaba volviendo polvo. Y bueno, pues sin la sangre uno no vive. Y él lo que cree es, si su sangre se está volviendo polvo, él tenía que reemplazar esa sangre. Y es por eso que él bebía estos brebajes de sangre y preparaba con los hígados, sesos, etcétera, en la licuadora como si fueran papillas y se lo comía para él poderse regenerar internamente, que es una sensación que muchos psicóticos de un nivel grave, avanzado, tienen de me estoy vaciando y ya no tengo nada y tengo que volverme a llenar. Entonces tenemos toda esta línea psiquiátrica muy seria, muy interesante acerca de él. Y bueno, junto con todo este perfil magnífico que hace Ressler, bueno, se puede hacer un retrato bastante preciso, no solamente de Chase, sino de mucha gente, ¿no? En este caso fue el vampiro de Sacramento, que bueno, mucho horror y cosas sanguinarias nos genera, ¿no? Y un aspecto curioso, ya para rematar, es que durante sus encierros juveniles en hospitales psiquiátricos, las enfermeras le tenían miedo al joven Richard Trenton Chase, y le apodaban el joven Drácula. Pues bueno, ese fue un vampiro de la vida real, entre muchos otros que ya en algún momento platicaremos, pero por lo pronto ha llegado la hora de despedirnos. Les agradecemos su compañía y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Hasta la próxima.
Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio.